Y es que el dinero no crece en los árboles y nada más porque sí. O sea, hay que trabajarlo, hay que producirlo, no es como el aire, ¿no? Hay que generar esa lana. Y pues si no se genera esa lana, empiezas a generar pérdidas. Y si tienes pérdidas, pues la cosa termina por tronar, como tronó Luz y Fuerza. Bueno, pues ahora el, la Comisión Federal de Electricidad de Manuel Bartlett, muy ligada a ese asunto de que no importa si perdemos, le ha dado prestaciones increíbles al sindicato de electricistas. Mario Maldonado, te mando un abrazote. Buen día, ¿cómo estás? Querido Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti al auditorio. Pues vaya tema este de Comisión Federal de Electricidad, que además fue como una especie de madruguete. Se negoció la semana pasada, el miércoles, y se dio a conocer apenas hacia el final de la semana, y ya generó muchas reacciones y críticas por parte de todos los expertos de los sistemas de pensiones, pero además de todos los expertos en temas de cómo se arman los presupuestos y cómo le va a pegar esto a las finanzas públicas y al endeudamiento público, al que el presidente López Obrador dice que no va a aumentar. Bueno, con este acuerdo leonino, ahora sí como los califica el propio Manuel Bartlett, a los que se hicieron con la iniciativa privada para los gasoductos y con las energías renovables. Bueno, pues este acuerdo que firmó el director de CFE, Manuel Bartlett, con el sindicato de electricistas la semana pasada, pues apunta a un golpe financiero, no solo para la CFE, sino para el Estado, y en una de esas, sin apuras, para quienes utilizamos la luz, que somos prácticamente todos los mexicanos, en nuestros recibos, tanto los hogares como las empresas. A ver, ¿qué fue lo que se negoció la semana pasada con el sindicato de electricistas? Que se van a reducir 10 años a la edad de retiro de los trabajadores, que son más o menos 45,000 los que están en el contrato colectivo de este Subtermo, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que encabeza Víctor Fuentes, que es pues de estos líderes charros sindicales de hace mucho tiempo, que ha estado al frente de los electricistas. Entonces, con este nuevo acuerdo, un trabajador de la CFE va a poder pensionarse con 25 años de servicio y 55 años de edad, o bien solamente tener 30 años de servicio sin importar su edad. Esto es recortarle 10 años al acuerdo que se tenía vigente y que se había firmado en el pasado, y precisamente se modificó este acuerdo en el sexenio pasado porque ya la carga laboral de los pasivos laborales y de las pensiones para la CFE pues es insostenible. La CFE de por sí, como Pemex, pues no es una empresa rentable, al menos no como se ha administrado en los últimos años. Nada más para poner, un dato, en el primer semestre de este 2020 la CFE perdió casi 100,000 millones de pesos, en sus cuentas, en sus estados financieros, y con este nuevo esquema que aceptó Manuel Bartlett y la nueva administración, la cuarta transformación, para ser claros, la CFE va a tener que pagar, y quién sabe de dónde, 160,000 millones de pesos, que era lo que se había ahorrado en los años anteriores, que se modificó el contrato, y esto por lo menos va a estar vigente en 2020, 2021 y 2022. No, si son unos ¿Y genios. de dónde van a sacar ese dinero? Pues esa es la Corrígeme, gran Mario. pregunta. O sea, perdieron 100,000 millones y entonces vas perdiendo 100,000 millones y te endrogas 160,000 millones más para que al final pierdas 260,000 millones. Sí, No, definitivamente, bueno. en encuestas Sí. muy rápidas, ese es más o menos el golpe para la CFE. A ver, 160,000 millones de pesos equivalen más o menos a 1% del Producto Interno Bruto. Con ese dinero se hubiera podido rescatar a decenas de miles de micro y pequeñas empresas que han sufrido por esta crisis. Se habrían podido rescatar con transferencias directas a muchos de estos, a decenas de miles también de desempleados que perdieron el puesto de trabajo por la crisis del coronavirus. Es decir, es un tema de escándalo, aunque en el gobierno no le pongan tanta atención o no esté todavía en los reflectores de los medios y de la opinión pública, pero es un escándalo porque finalmente este acuerdo que hace Manuel Bartlett con el sindicato de electricistas es un acuerdo que está en firme, está ya en el nuevo contrato colectivo que está vigente hasta el 2022, y que Hacienda en este presupuesto y en el paquete económico que entregue en los próximos días a la Cámara de Diputados va a tener que incluir eso. Yo no sé de dónde va a sacar 160,000 millones de pesos, que es mucho dinero,
para, digamos, los márgenes tan estrechos que tiene el gobierno federal en términos de ingresos fiscales, de ingresos petroleros y en términos de presupuesto. O sea, es un paquetote el que le echaron a Arturo Herrera. Yo imaginaría que, pues, por lo menos se lo comunicó Manuel Bartlett, porque si no, no quiero pensar cómo está haciendo las cuentas ahorita para sacar esos, para aparecerlos prácticamente. Pues de menos un WhatsApp si le mandó, ¿no? O sea, pues es fácil, ojalá. Mira, no, o sea, a lo mejor Herrera dice, pues mira, tenemos contemplado aumentar impuestos especiales a los refrescos y las golosinas y los productos chatarra, que ya ves que ahora está pues muy de moda satanizarlos y decir que son los que causaron estas más de 60,000 muertes, según Hugo López-Gatell, por el asunto del coronavirus, pero seguramente tendrá que ser por alguna de estas vías. De otra manera está muy difícil que puedan sacar estos 160,000 millones de pesos, y el asunto es que, pues, ¿para qué lo sacan? Pues ni más ni menos que para beneficiar a trabajadores que de por sí ya se pensionan 5 veces mejor que un trabajador promedio del IMSS o del ISSSTE, es decir, que cotiza en el IMSS o en el ISSSTE y que no recibe estas pensiones doradas. Y son muchos, Mario, porque pues uno pensaría, a ver, esto lo haces 2020, digo, ¿para qué nos hacemos, no? Estamos pensando en la elección, estamos pensando en 2021, estamos pensando en tener ahí esta situación de proteccionismo, de que papá gobierno te mantiene y te va a cuidar, etcétera, a cambio, evidentemente, pues de algunos favores políticos. Pero dime, Mario, son muchos trabajadores, o sea, porque pues ¿por qué hacer una apuesta de este tamaño, no? Pues por lo menos son 45,000 trabajadores, pues sí, mi querido Luis, que van a estar amparados con este contrato colectivo, y pues los que se puedan sumar ahí, que a lo mejor no están todavía dentro del SUTERM, que es este sindicato de electricistas, pero que podrían eventualmente sumarse, o a lo mejor ellos tienen ahí digamos, sindicatos aliados, que normalmente así funcionan estas confederaciones sindicales, que podrían eventualmente apoyar, como bien dices, en las próximas elecciones. Creo que de fondo hay este sesgo político electoral de beneficiar a los trabajadores del Estado, de la CFE, que pues finalmente es una empresa productiva del Estado, y que eventualmente eso se refleje en votos, como se hizo en el pasado también, no nos hagamos. El asunto aquí es que imagínate que se quiera hacer eso con Pemex, que de por sí que está peor que la CFE en términos financieros, que por cierto ayer apenas se da a conocer el dato de la producción, que ya lo comentabas, la peor en los últimos 40 años, pues entonces sería otro escándalo, y ahí sí sería insostenible, porque simplemente Pemex no aguantaría un cambio de contrato colectivo como este de la CFE, que es muy ventajoso para sus trabajadores. En fin, es un escándalo. A ver si alguien se lo pone en la agenda ya al presidente, porque de verdad es un tema que él mismo criticó, todo este tema de la burocracia dorada y todos estos pensiones multimillonarias y cosas por el estilo, pues eso es lo que tienen los trabajadores de la CFE. Pues a ver si se entiende así, porque en una de esas se va a entender más como que es el logro de la cuarta transformación al pueblo bueno y sabio, y es la revolución que nos ha hecho justicia y toda esta cosa, porque de pronto se entiende que como clase trabajadora, porque sí, son clase trabajadora, y se reconoce la chamba que hay, y ojalá tuvieran esa pensión y muchísimo más si la tuviéramos todos y viviéramos en utopía, pero pues la neta es que no funciona así. Yo creo que van a terminar por venderlo como un logro de la cuarta transformación, de el respaldo a los trabajadores y de pues la justicia que llega, etcétera, etcétera, como lo que hizo Calderón contra Luz y Fuerza, y ahora se restituyen estos derechos, ya sabes, pero pues al final quienes los pagamos somos todos. ¿Cuántas empresas, tienes razón, Mario, hubieran rescatado con esta lana? Lo que a lo mejor no están midiendo es que las empresas, las pymes, los que van a estar quebrados, la clase media, que mucha de ella terminará por pasar a la clase más marginada en este país, ellos también votan, ¿eh? Sí, por supuesto. Y mira, y un último comentario, Luis, suena incluso más injusta esta negociación de la CFE, de la dirección de la CFE con el sindicato de electricistas, cuando apenas hace unas semanas se hizo una reforma al sector de pensiones de las AFORES, que es, digamos, los trabajadores de las empresas privadas o los patrones que contratan a sus trabajadores y que los tienen ahí en el IMSS y que tienen una AFORE. Pues se hizo todo un esfuerzo de parte de todo mundo para mejorar las pensiones de los trabajadores que menos ganan, para que los patrones aporten más dinero a las cuentas de ahorro de quienes tienen una AFORE. Y digamos, esto es un esfuerzo finalmente de todos en el sector más bien privado, y que la CFE con la mano en la cintura diga, a ver, yo si les cambio el régimen, pueden pensionarse 10 años antes
y yo voy a pagar 160 millones de pesos. O sea, como que cuando hay una reforma al sector que debería incluir las pensiones públicas, las que paga el gobierno federal, como son estas de CFE y de Pemex, pues que se vaya en sentido contrario, ¿no? O sea, eso es todavía lo que llama más la atención en el marco de una reforma al sistema de pensiones que debería incluir a las pensiones públicas. En fin, pues qué cosa, qué escándalo, porque de verdad no es mínimo este asunto que logró el sindicato electricista. Pues mira, ya para qué nos hacemos, vamos a buscar chamba en la CFE. Pues yo creo que sí. Querido Mario, te mando un abrazo. Buena idea. Gracias, te seguimos en tu red. Mi cuenta de Twitter es @MarioMal y también con toda la información financiera y de este tipo económica en @el CEO, ahí en Twitter. Con mucho gusto, mi querido Luis, muy buenos días.